Polvo y miseria. Aquí estamos, gracias a Yeshua. Y esta tarde tenemos un tema muy importante con relación al matrimonio. Y para hablar de esto está la amada hermana Beatriz. ¿Cómo estás, amada? Muy bien, gracias a Jesús, amado. Gracias por esta oportunidad que nos da nuestro amado Padre para tocar este tema y gracias por su vida. Amén. El tema a tratar esta tarde es el desfase que puede haber y que hay en muchísimos casos en el matrimonio. Nos referimos al desfase espiritual. En otras palabras, cuando uno de los dos cónyuges está arrepentido y el otro no, sea el hombre o la mujer. Vamos a partir de un texto base que también lo vamos a rebatir, porque esto no proviene de Dios, sino que hay que entenderlo por revelación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 14 dice algo que, repito, sin el entendimiento, es sumamente peligroso. Dice así: porque el marido no creyente, o sea, que no está arrepentido, es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. Una bomba atómica, ¿no, Beatriz? Totalmente, sabemos que el arrepentimiento es individual, es personal, porque cada uno tiene un tratamiento personal con Jesús. Así que esto definitivamente no aplica. No procede, tanto como que una persona, uno de los cónyuges reciba santificación por medio del otro, no. Quizás sí, si una persona, si uno de los miembros de un matrimonio está arrepentido, camina con Dios en juicio, en obediencia, en amor de perdón y servicio, pues la persona, sea el hombre o la mujer, pues puede recibir bendiciones, el llamamiento se intensifica porque está viendo, está observando la obra que se está haciendo en la persona que sí está arrepentida, pero tanto como santificación, pues de ninguna manera, por eso bien dices, no aplica, o sea, es improcedente. Pero vamos a meternos de lleno en lo que se vive en un matrimonio en el que uno de los dos está arrepentido y la otra persona no. Y podríamos poner dos casos de esa misma situación. El primer caso puede tratarse de un esposo o esposa que está convertido, que ya se arrepintió, y el otro no, pero está abierto. La persona está abierta a la conversión. El otro caso es el opuesto. Uno de los dos está arrepentido y el otro no solamente no tiene apertura alguna, sino que hay negativa tras negativa. Entonces son dos casos muy distintos y los dos casos son muy comunes. Así es, hermanos, son muy comunes y bueno, la verdad es que es difícil cuando dos almas están opuestas. Definitivamente uno de los dos, bueno, sí puede orar por el alma, por el arrepentimiento. Puede orar por el arrepentimiento del otro. Y bueno, yo creo que sí ha de ser todavía más difícil cuando uno de ellos está renuente. No sé, un ejemplo, una persona que está arrepentida, otro tenga otro tipo de religión, por ejemplo. Esto es una lucha espiritual porque, bueno, si hay hijos, pues todavía hay más división todavía. Aquí creo yo, hermano, que en ambos casos será la obra de Jesús para refrescar este matrimonio, definitivamente. Pero el punto importante para los matrimonios es uno, cuando ese matrimonio es por voluntad humana y otro levantado por Dios. Ahí hace totalmente la diferencia, porque un matrimonio debe de tener, en Jesús claro, debe tener un propósito y ese propósito debe ser servir a Dios. Entonces uno es el caso de un matrimonio que fue levantado por Dios, digamos el de, bíblicamente hablando, el de José y Asenat. Perfecto. Pero cuando es por obra humana, pues normalmente hay un desfase. Digo, sí se dan los casos en que un matrimonio levantado no por Dios, sino por voluntad humana, se puede dar el caso de que se arrepienten pues al mismo tiempo o en el mismo periodo de tiempo. Pero normalmente no sucede así. Casi siempre es que uno de los dos se arrepiente y el otro se queda como rezagado, espiritualmente hablando,
Y hay un desfase muy fuerte. Lo peligroso del versículo que acabamos de leer es que millones de matrimonios creen que por el que uno está ya en obediencia, en comunión con Dios, el otro está siendo santificado. Esto es una vil mentira, porque como tú lo dijiste, porque como usted lo dijo, pues el arrepentimiento es estrictamente personal, individual, y la santificación igual. Entonces, eso que quede claro que no es verdad. Entonces, no sé si quiera profundizar en las consecuencias que hay en vivir en este desfase. En el primer caso, cuando uno está arrepentido, el otro no lo está, pero no es piedra de tropiezo. Así es. No es piedra de tropiezo, pero tampoco pone mucho interés. Sí, pero bueno, cuando el cónyuge que sí está arrepentido ya empieza a tener ciertos frutos, pues debe tener la paciencia que pone Dios en él para poder esperar que también ese llamamiento, eso que está viendo ya en su esposo, en su esposa, dado el caso, pues empiece a atraerle espiritualmente, porque si no, definitivamente ese matrimonio pues está Infecundo. totalmente, ese matrimonio se está acabando. Sin embargo, bueno, creo que sí, se debe de tener la paciencia necesaria como para poder, sin presionar, yo creo que esto es algo bien importante, que permita a ese cónyuge ya arrepentido que Dios obre en esa persona sin presionar. Es muy importante porque en la mayoría de los casos sí hay presión por parte de la persona, sea hombre o mujer, que ya está caminando con Dios, que está presionando y violentando los tiempos de Dios, porque también hay casos de matrimonios en donde hay una diferencia de edad pues fuerte. Estamos hablando, por ejemplo, de matrimonios que se pueden llevar 10 años de edad, son muchos. El arrepentimiento tarda en llegar, bueno, según sea el caso de cada alma, pero cada uno tiene que gastarse su cuota de pecado para que pueda llegar a los pies de Yeshua rendido. Es que todo cuenta, hermano, cuenta la edad, una brecha generacional, cuenta absolutamente todo. Sin embargo, creo yo cuando se debe de tener la paciencia, cuando se debe de saber esperar, como bien dijo usted, el tiempo de Dios, porque finalmente si se quiere rescatar y no por uno mismo ese matrimonio, que ya fue regularmente pues sí, por voluntad humana, se tiene que esperar con la ayuda de Dios, recalco, con la ayuda de Dios, ese tiempo para que Dios refresque ese matrimonio, porque no es lo mismo un matrimonio de 1 mes, 2 meses, 5, a uno de 20 años, y en donde Dios ha sido el último cartucho que se han gastado, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues hay que esperar los tiempos de Dios, hermano, en este matrimonio, y todo está en manos de Él. Así es. Entonces, sintetizando o recapitulando, lo que está escrito en 1 Corintios 7:14 literalmente no es verdad. Entonces hagamos un llamado para ambos casos. El caso primero, aquellos que aquel matrimonio en el que uno de los dos está convertido, arrepentido, pero la persona inconversa no constituye ninguna piedra de tropiezo. Y el otro caso es peor, pero a la vez no quiere decir que una persona que no es piedra de tropiezo para la vida espiritual de su cónyuge esté interesado en volver a Dios. Muchas veces es simplemente una componenda entre matrimonios en la que pues ya se da por hecho que solo uno está arrepentido, el otro no, y la persona no arrepentida pues no dice nada simplemente para no hacer problemas, pero no porque esté interesado en conocer a Dios. Así es, hermano, es muy importante ese tema. Sin embargo, pues está ese matrimonio prestar, no tiene algún propósito. Ahora, algo muy importante es cuando hay hijos, que si uno quiere que tenga la revelación de Dios, pero el otro no, porque tiene cierta religión, pues eso sí es una gran piedra de tropiezo para cualquiera de los cónyuges, porque está en medio un niño, una niña o hijos.
más cuando son pequeños. Sin embargo, pues Dios lo ve todo. Yo creo que debe de ser una carga muy pesada el querer forzar a tu cónyuge cuando no quiere, porque es cargar algo que no te corresponde, por querer levantar tú sola o solo ese matrimonio. No, definitivamente no, porque se te puede pasar la vida intentando mostrarle lo que tú ya sabes de Jesús. Y eso se convierte en un desgaste. Y si ya bien está desfasado ese matrimonio, creo que va a terminar hasta en algo más lamentable, ¿no? Vivir por costumbre con esa persona probablemente, porque no se llegan a empatar ni se van a llegar a empatar espiritualmente. Ahí solamente Dios puede hacer lo que Él quiera con ese matrimonio. Y es gran necedad forzar al cónyuge no arrepentido, porque también se puede dar el caso que sea un cainita. Puede ser, eso sería todavía peor. Entonces el consejo de Dios en ambos casos es el mismo: no presionar, no forzar, pedir la paciencia a Dios necesaria para esperar a que la persona que no ha llegado a la cruz pues llegue. El cónyuge, sea mujer o hombre, que ya está arrepentido, pues debe de saber que cada alma, repito, tiene que vivir todo lo que tiene que vivir, lo que decimos gastarse su cuota de pecado, para llegar totalmente cansado y trabajado a Dios, rendido, porque de otra manera pues no hay negocio. No hay, definitivamente no existe. Y bueno, pues también podría ser una opinión, un matrimonio, los que están pensando casarse, que antes de unirse, para no tener estos desastres espirituales y carnales y de todo sentido, pues que piensen con qué alma se van a unir, porque es un desgaste. Un matrimonio debe de tener un objetivo. Para las personas que por gracia conocemos de Dios, sabemos que es servirle, no hay más. Sin embargo, bueno, los que ya están, bueno, pues también Dios va a levantar perfectamente bien ese matrimonio. Aunque se vea muy oscuro, aunque se vea muy triste o muy apagado ya ese matrimonio, Dios lo puede, absolutamente. Entonces, bueno, pues ese yugo desigual en manos de Dios lo puede emparejar. Definitivamente creo por gracia que sí se logra, hermano. Así es, y otra cosa que es muy común observar, hablando del primer caso, en donde uno está convertido, el otro no, pero no está cerrada la persona, es que por querer quedar bien, la persona, la parte no arrepentida, pues se congrega, va a la iglesia, pero realmente no va porque quiere, va porque quiere quedar bien. Esto no está bien, porque Dios no es a la fuerza, ni vas a ganar nada tratando de quedar bien con tu esposa o con tu esposo que sí va a la congregación, y tú vas nada más para quedar bien con tu esposo, para guardar inclusive las apariencias. Entonces esto no, es mejor que no finjas, y que verdaderamente pues tú que ya estás convertido, tu esposa no o tu esposo no, esperes y seas perseverante en la oración, sin olvidar que hay simiente cainita. Totalmente de acuerdo, hermano. Para esos matrimonios, como ya lo hemos citado anteriormente, es esperar en Dios, esperar esos frutos con mucha paciencia, con la paciencia que Dios nos da. Y bueno, pues esperar en Dios que dé los frutos necesarios para esas personas, para esos cónyuges que todavía están tibios, están en esa tibieza. Y el resto lo va a hacer Dios. Definitivamente ningún ser humano va a poder cambiar a otro. Gran mentira de Satanás. El único que refresca, que compone, que levanta, que hace, es Dios. Y el único que puede anular ese yugo desigual, ese desfase espiritual, es Dios, y no nosotros, forzando a la persona que vaya a la iglesia, que ore, que estudie o que se arrepienta, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Y además, volvemos a decirlo, lo que importa es casarnos con Dios, volver al marido celestial. Y orar por la conversión de su cónyuge, absolutamente, todo el tiempo, para que llegue ese arrepentimiento y, y se pueda renovar esa unión. En definitiva, hay esperanza en Jesús. Entonces hagamos un breve llamado, amada hermana,
para aquellos matrimonios que están en esta situación, ya sea en el primero o en el segundo caso. En ambos, pues es el mismo, ¿no? El mismo. Paciencia y orar por la conversión del alma de su cónyuge, no hay más. Y que la persona que ya está arrepentida no dé marcha atrás, que siga adelante, que se consagre más y más, para que de esa forma también pues el llamamiento a la persona inconversa pues se haga cada vez más potente, audible para la persona que está todavía atrapada en Egipto. Totalmente, estoy completamente segura que el cónyuge va a ver, el inconverso, la persona que todavía no conoce de Dios, va a ver los frutos y es una invitación intangible. Entonces, paciencia, absolutamente paciencia en ese amor de perdón, porque él también salió de ese mismo lugar, él o ella. Y bueno, si quiere que se renueve ese matrimonio, pues queda pedir por esa alma, si no fuera cainita, por supuesto, pedir a Dios la conversión. Y ya nada más por último, o sea, no es válido que se le pida a Dios renovación en el matrimonio cuando uno de los cónyuges no está arrepentido. La oración pertinente sería darle conversión y arrepentimiento para que entonces venga esa renovación matrimonial, porque muchos dicen, pues renueva mi matrimonio, Señor. Pues eso no es saber pedir. Primero pide por la conversión de tu cónyuge y la renovación va a llegar por añadidura. Amén. Ese es el orden, hermano. Absolutamente. Bueno, añadir en este caso algo más ya sería inútil. Así que ya lo dijimos todo. Perfecto, pues no hay nada más que decir. Vuelve a Yeshua, deja tu religión, deja tus conceptos, tus filosofías, tu moral, tu ética, porque esto no procede de Dios. Vuelve a Él para que seas liberado, liberada, jurídicamente hablando, por medio de la fe que Él te va a dar en su sacrificio. Entonces vas a tener el alma libre de culpas y amistad y comunión con Dios cada vez más hasta que pues Dios te saque de aquí, no sin antes haber dado mucho fruto. Así es, hermano, esta comunión permanente, con gozo, y si fuera el último día, el último momento, irnos justamente con eso. Dios nos está dando la oportunidad de tener frutos y poder servirle, y qué mejor con un hijo o con una hija de Dios. Es poderoso. Así es el matrimonio maravilloso cuando Dios lo restaura, lo levanta o lo restaura. O sea, lo levanta es una cosa, lo restaura es cuando se da este caso en que uno de los dos no está arrepentido, pero finalmente llega el arrepentimiento y comienza la restauración del matrimonio. Que así sea, hermano. Gracias. Okay, perfecto, pues polvo y miseria. Y maldad. Hasta la próxima.